Y hablando de la oración, quería presentarles un resumen de lo que hablamos hace 8 días para recordar de qué contexto estamos hablando con la oración del nuevo pacto. ¿Podemos ver la diapositiva, Beto? Este es un resumen de lo que son parte del nuevo orden en la oración. La oración en el nuevo pacto es un medio de gracia y de fe. Un medio de gracia y de fe para mantener la comunión con Dios. Entonces, a través de la oración nos mantenemos en una comunión permanente con Dios. Una comunión que es más allá que una relación. Una relación habla de cosas temporales y la comunión habla de una intimidad profunda y permanente, eterna. Podemos a través de la oración también conocer su voluntad. Él nos hace conocer su voluntad a través de la oración. ¿Cómo lo hace? Con la palabra. Es decir, necesitamos nosotros leer y orar para juntamente conocer la voluntad de Dios. Pedimos con acciones de gracias. Al Señor le pedimos con acciones de gracias mediante la oración. Entonces sí, la oración incluye peticiones y en Él encontramos misericordia y gracia, ¿verdad? Él nos responde con misericordia y con gracia. A través de la oración recibimos dirección para nuestras vidas. Él, a través de la oración, habla en nuestras vidas y nos muestra dirección. ¿Qué necesitamos? Pues estar sensibles, abrir nuestros oídos espirituales para recibir dirección. Y a través de la oración también recibimos sabiduría para la toma de decisiones. Es decir, cada vez que estamos tomando decisiones, ¿cada cuándo tomamos decisiones? Todos los días, ¿verdad? Entonces necesitamos sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas que sean en el propósito de Dios. Y hablábamos de que esta oración en el nuevo pacto, que es un medio de gracia y de fe, está en un orden muy distinto al que estaba en el antiguo pacto. Antes necesitábamos un lugar, un tabernáculo o un templo, necesitábamos de sacerdotes, necesitábamos de ofrendas sacrificiales, de muchos símbolos, el incienso, el aceite, cosas que se usaban, vestimentas especiales. Todo eso era parte del antiguo orden, para acercarse a un Dios que no estaba allí. Él había establecido un lugar para manifestar su presencia, pero Él no permanecía allí. Estaba, se manifestaba y se retiraba. Y hablamos de una relación con un Dios lejano. Es decir, desde la tierra, querer tener una relación con un Dios santo y eterno. Eso en Jesucristo se terminó. Se acabó esa manera. Entonces ya no necesitamos sacerdotes, no necesitamos un lugar, ¿sí? Ni templo, ni tabernáculo. No necesitamos de medios, cosas para acercarnos a Él, ni vestiduras, ni sacrificios, ni promesas. Adelante, ¿sí? Todo esto se terminó. Eso forma parte del orden del antiguo pacto. Hoy estamos en un nuevo pacto, ¿sí? Así que en este nuevo pacto, en esta oración del nuevo pacto, hay una comunión, hay una relación. Y la oración es una conversación. Y es una conversación que puede tener lugar en cualquier lugar, porque Dios está en nosotros. Los templos ya no son templos físicos, ya no son tabernáculos, ahora son personas, templos vivos, ahí donde el Espíritu hace contacto. Y Dios desea, siempre lo ha deseado, porque nos anhela, dice la Escritura. Dios nos anhela celosamente. ¿A quién? A sus hijos. Quiere tener una comunión, no una relación, una comunión con cada uno de sus hijos.
Y sobre esto tuve una experiencia que brevemente les comparto. Cuando yo recién empezaba a buscar de Dios, a reconciliarme con Dios después de años de estar alejado, ya se los he compartido, yo nací en la iglesia católica, toda mi familia practicaba la religión católica y yo desde muy pequeño fui instruido por mi abuelita. Ella fue la que me fue enseñando y me llevaba al templo y me enseñó las primeras cosas, todo lo que implica la vida de la religión católica. Y después en mi juventud yo me alejé totalmente de esas prácticas porque pues ya no respondían realmente al entendimiento ni a la madurez, al conocimiento que yo tenía en esa etapa. Entonces solamente que yo me radicalicé y entonces era nada de lo que tuviera que ver con religión, pero al alejarme de la religión pues me alejé también de la relación con Dios, no había esa relación. Y después del temblor del 85, que ya les he platicado que fue una experiencia traumática para mí y que por la gracia y la misericordia de Dios pues no perdí la vida en ese lugar, sino que Dios me rescató porque tenía propósito para mí. Y estando en la Ciudad de México pues me vine a radicar aquí a Morelia a través de los programas que hubo de desconcentración de la Ciudad de México. Y conocí a uno de mis jefes aquí en Morelia, con el que comencé a tener una relación muy, muy cercana y pasábamos mucho tiempo conversando con él acerca de cosas espirituales. Él estaba muy interesado en lo espiritual, no en la religión, en lo espiritual. Para él había una búsqueda de descubrir los misterios y de poder encontrar un propósito en la vida espiritual, que yo creo que muchos de nosotros lo hemos sentido. Yo participaba de eso. La cuestión es de que él era estudioso, a mí me gustaba también mucho estudiar, investigar y pues pasábamos mucho tiempo conversando. En esos tiempos empecé yo a conocer y a escuchar de la palabra de Dios y finalmente yo fui a una reunión en un templo cristiano y allí recibí yo a Cristo y comenzó mi etapa de restauración. Esta es la introducción. Estando en esa etapa, un día me dice mi jefe: oye, voy a la Ciudad de México y quiero que me acompañes, tenemos un congreso allá. Dice, y vamos conmigo. Bueno, pues me fui con él. Era una reunión de 3 días en la Ciudad de México. Y ya estando allá, el segundo día de la reunión, me dice: te tengo una sorpresa. Dice, tengo la información de un lugar muy especial aquí en la Ciudad de México. Dice, donde dijo él, hay manifestaciones espirituales. Dice, entonces puede uno tener experiencias reales en lo espiritual. Yo dije, ¿y a dónde se va a meter este señor, verdad? Me dice, quiero que me acompañes, quiero que vayamos. Yo sé que tú eres sensible a las cosas espirituales, vamos. Y bueno, pues vamos. Y lo acompañé y tenía todas las características de un templo pues presbiteriano, católico, es decir, era un lugar especial donde se reunían periódicamente y llevaban reuniones de culto. Y llegamos y se entrevistó con una persona y vestido con una indumentaria especial, no exactamente como un sacerdote católico, pero sí con una indumentaria especial para ceremonia, para un ritual. Y lo invitó a pasar y ya me dijo él, pásate tú también. Bueno, pues ya entramos a un espacio con él donde empezó a conversar y bueno, empezó a llevar a cabo un ritual allí frente a mí. Yo fui testigo del ritual que estaba haciendo con él y cómo lo estaba guiando en una experiencia de liberación y de purificación y él pues a eso había ido y andaba buscando como parte de esa experiencia sanidad por problemas de salud física que tenía. Total que pues yo estaba allí, ahora sí como dicen, como el chinito, nomás mirando y observando lo que estaba sucediendo. Pero termina con él y entonces me llama a mí. Dice, pasa. Le dije, no, yo vine a acompañarlo a él, yo no vine a ninguno. No, pasa. Y me dice mi jefe, no, sí, acércate, vamos a platicar.
Y bueno, ya me acerqué. Yo estaba pues así como a esta distancia que están ustedes. Ya me acerqué y cuando él puso su mano sobre mí para supuestamente hacerme algunas declaraciones, dice él, me dice a mí y le dice a mi jefe, dice, estoy sorprendido. Dice, tú tienes un gran protector. Dice, hay un gran protector que te guarda a ti. Y aquí viene la clave, me pregunta, dice, ¿te comunicas con él? ¿Qué relación tienes con él? O sea, a mí las preguntas son las que me sorprendieron. Primero que me dijera, pues que había un gran protector. Podíamos pensar en cualquier otra situación, pero yo sabía que recién había regresado al conocimiento de Cristo, pues relacioné que tenía que ver con esa protección. Pero cuando me hizo la pregunta, dos preguntas, ¿qué relación tienes con él? ¿Te comunicas con él? Pues me quedé de una pieza, ¿no? Porque no tenía de manera consciente y sistemática una relación, ni mucho menos practicaba una comunicación con él. Porque además no me quedaba claro si estábamos hablando del mismo protector o de quién estaba hablando él y en quién estaba yo pensando. Pero las dos preguntas me quedaron muy clavadas a mí, en mi mente, en mi corazón. Y cuando salimos de ahí, me dijo mi jefe, dice, oye, pues qué tremendo, que tú no necesitaste nada. O sea, después de que me hizo estas preguntas, a mí no me hizo ningún tipo de liberación, ni de purificación, ni nada, ¿verdad? Porque dice, no había ninguna necesidad. Dice, tú tienes un gran protector, ¿verdad? Ya avanzando en la vida cristiana, pues yo supe que ese gran protector era Dios y que me había guardado desde siempre, que no era de ese momento, ¿verdad? Pero el asunto es que yo no tenía esa relación con Él, no sabía cómo comunicarme con Él. Y aunque recién comenzaba a aprender qué era la oración conforme al antiguo pacto, pues lo veía como una disciplina espiritual, lo veía como una obligación, tienes que orar, ¿verdad? Pero pues sin tener claro una necesidad, ni una visión, ni la fe incluso para podernos comunicar. Y esta es la parte que yo quería transmitirles hoy. Es decir, en el nuevo pacto, en la oración, en el nuevo pacto que es una adoración directa, libre, donde no necesitamos sacerdotes, no necesitamos templos, no necesitamos el incienso, las cosas especiales para que Dios se manifieste en nuestras vidas, porque está en nosotros. ¿Cómo descuidar una comunión tan grande? ¿Sí? Es decir, la oración hoy para cada uno de nosotros no es una obligación, no es un debes de orar, ¿verdad? Tienes que orar. Es algo natural, es algo de naturaleza, es algo vital. Es decir, ya un hijo de Dios no tiene, ni se le tiene que decir, ora, lee. Es algo que se está necesitando, ¿verdad? Es decir, el hijo de Dios debe experimentar ese mismo anhelo que Dios anhela respecto a uno. Si Dios nos anhela tener esa comunión con nosotros, pues cuánto más nosotros que ahora sí ya le conocemos y que sabemos que tenemos acceso a Él. En el entendimiento del antiguo pacto pensábamos que la oración era para cuando tengamos problemas, para cuando tienes problemas, cuando tienes falta de salud, cuando tienes escasez. O sea, siempre relacionada la oración con crisis o problemas en tu vida. Que entonces era cuando había que hablar con Dios, ¿verdad? O cuando te sentías con culpas y entonces podías nuevamente acceder o buscarle para sentirte perdonado. Hoy todo eso está superado. En Cristo todo eso está superado. Y se trata ahora de una comunión permanente. Dios está siempre contigo. Dios está siempre conmigo. O sea, no se va y viene, ¿verdad? No necesitas ir a cierto lugar para buscarlo. Está permanentemente contigo. Y hay un pasaje que Jesús
enseñó en la Escritura. Vamos a ir allí a Lucas 18. Lucas 18. Este pasaje de Lucas 18 está en el contexto del nuevo pacto, aunque en ese momento, el momento histórico en que sucedió, aún Jesucristo no había ido a la cruz. Es decir, el nuevo pacto no había sido consumado, no había sido ejecutado, pero ya Jesús estaba dando enseñanzas con revelación profética de lo que venía. ¿Estamos ahí en Lucas 18? Dice el versículo 1, también les refirió Jesús, le está enseñando a sus discípulos y a la gente que estaba siguiéndolo. Les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sobre qué les estaba enseñando? La necesidad, ¿verdad? La necesidad de orar siempre, es decir, Jesús está diciendo, para un hijo de Dios, la oración es una necesidad. Hay una necesidad. Dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Alguien ha sentido algún día la experiencia de que pierde el conocimiento o como que está demasiado cansado y se desmaya? Es decir, ¿dónde sucede eso? ¿Dónde es donde desmayamos? En nuestra alma, en nuestro cuerpo. Se pierden las fuerzas, te cansas o puedes hasta perder el conocimiento, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo que les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dijo en otra parte de la Escritura, dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que esta necesidad de no desmayar está en la carne. Es decir, mientras que el espíritu comienza a recibir del Espíritu de Dios que está en comunión con nosotros, si nosotros no perseveramos, la carne es débil. La carne va a tender a alejarse, ¿sí? A ponerte estorbos. Es decir, tu alma, tus deseos, tus aspiraciones, tus propósitos pueden separarte de esa comunión, cuando la comunión Dios la tiene contigo. ¿Sí? Él no nos deja, por eso dice que en su misericordia y en su gracia Él permanece fiel, pero nosotros necesitamos aprender a hacer esto, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces explicó la parábola, o se las narró. Dice el versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, fíjese, venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso, el juez, por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, ¿viniendo de qué? Viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Con esa pregunta termina Jesús. Y voy a la pregunta con la que les narraba yo en un principio que me hicieron a mí, ¿verdad? ¿Te comunicas con ese gran protector que tienes? ¿Tienes una relación con Él? Yo te pregunto a ti, ¿te comunicas con el gran protector, con el Dios creador tuyo? ¿Tienes una relación con Él? Porque dice Jesús que esa es una necesidad, que hay una necesidad, y que esa necesidad necesita ¿de qué? De fe en la tierra. Ya cuando estemos en el cielo no lo vamos a necesitar,
¿verdad? Hoy sí, hoy la necesitamos. Y es la fe en el Hijo de Dios. No es mi fe, una fe personal humana, es la fe en el Hijo de Dios, la fe de Jesucristo. Dice, en ella, en esa fe, podemos perseverar. ¿Para qué? Dice, ¿acaso Dios no les hará justicia a sus escogidos, a los que protege de día y de noche, a los que claman a Él, a los que oran, le buscan? ¿Verdad? Y pone de ejemplo a esta viuda. ¿Cuál es la característica de esta viuda? Que era perseverante, que era constante, ¿verdad? Ella estuvo yendo constante buscando al juez. Hazme justicia, hazme justicia. Y dijo el juez, ya me tiene hasta aquí, ¿verdad? No sea que me vaya a cansar y vaya a hacerle otra cosa. Mejor le respondo y le concedo lo que me está pidiendo. Pero si ustedes observan, en medio de la parábola, dice Jesús, que ella decía, hazme justicia de mi adversario. Y dice el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo. ¿Quién es el juez injusto en esta parábola? El tiempo. El tiempo. El tiempo es cronológico para nuestras vidas en esta realidad. En la realidad terrenal en la que estamos, tiempo y espacio son definitivos y nos limitan. ¿Sí? Solamente podemos estar en un lugar a la vez, no podemos estar en muchos sitios. Dios es espíritu y Él es omnipresente. Jesucristo es espíritu, es Dios y es omnipresente. Está en el cielo, a la diestra del Padre, pero está en el corazón quebrantado y humilde de espíritu que le busca, que se relaciona con Él. Al mismo tiempo, nosotros no podemos estar en los dos lugares. O estamos con Él ya, o permanecemos aquí. Pero como Él viene a nosotros, ¿sí?, en espíritu, tenemos comunión aquí con Él, ¿verdad? Pero el tiempo es injusto, ¿sí? Si nosotros no somos perseverantes en este tiempo, se nos va a pasar. Se pasa de volada, ¿verdad? Y entonces va a perder oportunidad. Pero si nosotros tenemos entendimiento y en esta necesidad vivimos en comunión constantemente con Dios como espíritu, habrá respuesta a todas nuestras necesidades. A todas nuestras necesidades. ¿Lo creen? Sí. Así que por eso Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y de esto la Biblia habla abundantemente, que Dios nos anhela, que Él quiere que le busquemos, que quiere tener comunión con nosotros. Por eso es necesario que sepamos cómo hacerlo y que no estemos situados en el antiguo pacto, es decir, solamente buscándolo ciertos días o en ciertos lugares o solamente para ciertas cosas, sino que tengamos la conciencia del orden en el nuevo pacto. Yo soy hija o hijo de Dios y Él es mi Padre y está conmigo. Y sobre esto Jesús también ya había enseñado a sus discípulos. Él les habló del Padre Nuestro. Todos conocemos esa oración, ¿verdad? Dice que Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron, o más bien le dijeron, enséñanos a orar, porque lo vieron que él oraba de una manera diferente. Jesús oraba muy diferente a como lo hacían los religiosos y a la práctica que tenía la gente en cuanto a la oración. Ellos iban en las mañanas y en la tarde iban a la oración. Había un lugar, había una hora, había que ir al templo y todos iban al templo y ahí se juntaban y oraban. ¿Cómo oraban? Repitiendo oraciones ya elaboradas, ¿sí? O muchos, como vimos en la parábola del fariseo y el publicano, que oraban pero de una manera egoísta. Qué bueno que yo no soy como este pecador, ¿verdad? Porque yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo sí me reúno los domingos, ¿sí? Es decir, de manera comparativa y no sintiéndose parte del otro que estaba ahí, ¿verdad? Entonces Jesús
oraba de una manera muy diferente a ellos, y cuando los discípulos se dieron cuenta, les dijeron: Jesús, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús les dijo una manera que sí habla de cierto modelo, pero no es un modelo para que lo repitamos, sino que son principios, son verdades que para entenderlas y aplicarlas a nuestra vida de oración. Así que la enseñanza de Jesús, cuando enseñó el Padre Nuestro, está en el momento histórico del antiguo pacto. Todavía, igual que en este caso la parábola de la viuda, todavía Jesús no había ido a la cruz, pero Él ya está proféticamente anunciando cómo es la relación con Dios, ¿sí? Cómo debe ser la relación con Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: cuando ustedes oren, hagan lo siguiente: entren al lugar secreto y ustedes orarán así. No les dijo: van a repetir las palabras que yo les voy a decir, ni las van a repetir muchas veces. A nosotros nos enseñaron a que repitiéramos 5 Padres Nuestros, 6 Aves Marías, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice, esas son vanas repeticiones. Cuando ustedes oren así, ustedes orarán así, y les muestra una manera muy diferente de orar. Les dice, primero, se trata de una relación, la oración se trata de una relación padre e hijo. Padre e hijo. ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos en el antiguo pacto, ¿sí? En el antiguo pacto, ¿dónde estaba Dios? Fuera, estaba en el cielo, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto, ¿está dónde? ¿Sí? Sin embargo, aquí Jesús dice, Padre nuestro. Los judíos nunca decían Padre. Se acercaban a Dios y ni siquiera pronunciaban su nombre, pues que es el nombre santo, 3 veces santo. Entonces ellos ni siquiera mencionan su nombre, mucho menos decirle Padre. Y cuando Jesús dice, ustedes van a acercarse y le van a decir Padre nuestro. Fíjense, a veces son cosas que no observamos, pero no está diciendo Padre mío. ¿Cómo está diciendo? Está hablando de un plural, o sea, no es un individuo, no se trata de una relación con un individuo, se trata de una relación con un grupo, con una congregación, con un hijo corporativo. Porque ¿quién es el que está hablando? Jesús. Y Jesús habla a nombre de todos los creyentes, de los que sí son hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, este Padre Nuestro es una oración corporativa. Este es el hijo corporativo que se acerca a Dios y pide por todos. ¿Sí? Padre Nuestro. Es como si ahorita hiciéramos la oración aquí y habláramos de los que estamos aquí. Padre de todos nosotros, en Cristo. En Cristo es como te buscamos, porque Dios conoce a un hijo, al hijo que Él envió, y por medio de ese hijo nos aceptó a todos nosotros en su sacrificio. ¿Sí? Entonces, esto que está hablando Jesús es algo que iba a acontecer. Y si ustedes en un tiempo van a tener la revelación completa, por tanto tienen que aprender a dirigirse a Dios así, Padre nuestro. Entonces oramos desde la posición de hijos. En el nuevo pacto oramos en la posición de hijos, no de un juez injusto y una viuda que va y le busca para pedir justicia. No es esa la relación. Nosotros no somos alguien que está separado de Dios, que necesita la justicia de Dios. Nosotros ya la tenemos, ya fuimos hechos justos por medio de Jesucristo y nos acercamos en la posición de hijos. Hijos. Y entonces aquí nos lleva a revisar cómo ha sido la relación con tu padre, cómo ha sido, cómo fue la relación con tu papá. Porque esa relación que en lo natural hemos tenido con nuestro Padre, hablará de cómo es nuestra relación con nuestro Padre Celestial.
¿Cada cuándo hablabas con tu papá? ¿Y qué tipo de conversación tenías? Sabemos que hay una relación diferente cuando somos niños con los padres a cuando ya somos adultos, ¿verdad? Y la relación va siendo más madura y se hablan cosas más profundas. Y algunos no se hablan porque están en conflicto con los padres. Está rota la comunicación. Entonces, cuando hablamos de una comunicación con Dios como Padre, pues implica revisar cómo ha sido mi relación aún en lo natural, ¿sí? Entonces, hablamos desde la posición de hijos, desde nuestra identidad y naturaleza en Cristo, que es una naturaleza espiritual. O sea, porque ¿cómo podría un ser humano terrenal, material, decirle Padre al Espíritu, al Padre de los Espíritus? No podríamos. O sea, por eso es que los judíos no oraban Padre Nuestro, porque no eran hijos, ¿verdad? No tenían ese entendimiento ni esa revelación. Para ellos era un Dios lejano. Pero cuando Cristo viene y consuma el sacrificio, que es el nuevo pacto, nos acerca a Dios por medio de la fe en la condición de hijos. Y podemos decirle Padre Nuestro, que es lo que estaba enseñando Jesús. Entonces sí, y lo decimos no para mí solamente, sino para todos los que estamos en Cristo. Es una oración corporativa en el Hijo. Esto es importante, una oración corporativa en el Hijo. No es para los deseos egoístas individuales de cada quien, es para el entendimiento de la comunidad, de la congregación, de la iglesia. Es la iglesia en Cristo la que puede acercarse como un solo hijo, como si todos fuéramos solamente uno. Y entonces pidiéramos en el nombre de Jesús lo que necesitemos. ¿Sí? Esto es la parte importante de la posición, la identidad que tenemos ahora en Cristo y la naturaleza espiritual. No somos solamente carne, somos espíritu y podemos tener una relación directa con el Padre de los Espíritus porque Él nos conoce a través de Jesucristo, nos ve a través de Cristo. Hoy todo eso es una realidad porque ya Cristo murió y resucitó. Entonces nuestra relación con Dios el Padre está legalizada, está decretada, nos da certeza. Acá en la parábola de Lucas preguntaba a Jesús al final, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Hoy podemos decir en Cristo, sí, porque estamos en Él, por la fe de Él, ¿sí? No por mi fe, ¿sí? Porque estoy en Él. Y porque ya no soy como la viuda. La iglesia no es una viuda que anda buscando que se le haga justicia, ¿no? La iglesia es Cristo mismo, el Hijo, acercándose permanentemente al Padre, ¿sí? Y entonces el tiempo, pues, lo superamos, porque en el Espíritu ya la injusticia del tiempo no nos limita, ¿sí? Así que solo en Cristo podemos llamarle Padre a Dios. Solo en Cristo. Solo en Cristo podemos participar de la naturaleza espiritual. Y solo en Cristo podemos hablar, comunicarnos y tener relación con el Padre de los Espíritus. ¿Sí? Entonces, tiene una calidad diferente ver la oración del Padre Nuestro como una oración repetitiva a verla con entendimiento, con la revelación de lo que significa, ¿verdad? Dice la oración también en Mateo 6:10, venga a nosotros tu reino. Así fue como enseñó Jesús. Ustedes díganle, venga a nosotros. Sigue siendo plural, ¿verdad? No está hablando individual. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a nosotros, a todos los creyentes, tu reino. Y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así se ha hecho en la tierra. Insisto, en el tiempo. Aquí estamos en el nuevo pacto. Cuando está enseñando el modelo de oración Jesús,
aún estaban en el antiguo pacto. Por eso había que pedir que viniera el reino. ¿Quién es el reino? Es Cristo. Y para que el reino fuera establecido en las vidas de las personas, se necesitaba el sacrificio del Cordero perfecto, para poder entonces, ¿sí?, recibir el reino en nuestras vidas. Entonces hoy nosotros ya no oramos, venga a nosotros tu reino. Hoy decimos, Señor, que tu reino se establezca, se afirme en mí, que tenga el entendimiento, la revelación de que tú eres el reino y que si estás en mí, entonces aquí está el trono de Cristo, ¿sí? Y aquí está el principio para hacer su voluntad, que su gobierno se establezca en mi vida, que cada vez mi alma vaya menguando para que sea el Espíritu en mí el que vaya teniendo control y gobierno de mi vida, ¿sí? Jesús les dijo que esto era importante, que el reino de Dios se desarrollara una vez que ya estuviera en nosotros. Primero es que venga, pero una vez que ya vino el reino, que es gobierno, que es autoridad, que es toda la bendición de Dios, que es Cristo mismo, se puede vivir en la voluntad de Dios. Por eso decíamos, en la oración del nuevo pacto podemos conocer la voluntad de Dios, recibimos su dirección, recibimos sabiduría, porque Él está en nosotros. Y la oración también llega a ser un arma poderosa en el Señor. Sí, llega a ser un arma poderosa para vencer en las batallas espirituales que enfrentamos todos los días, ¿sí? Esas cosas que nos tientan, esas pruebas que se presentan en nuestra vida todos los días, las vamos a enfrentar desde el Espíritu. Jesús les dijo en otro momento a sus discípulos en Mateo 26:41. Mateo 26:41. Ahí les dijo, velad y llorad. ¿Qué significa velar? Estar despiertos, ¿verdad? Sí, sí. Estén alertas, estén despiertos, velen y lloren para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces necesitamos ¿qué? Orar, como lo hizo él cuando fue tentado en el desierto. ¿Sí? ¿Cómo fue que él venció la tentación de parte del diablo? Por la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Estaba en ayuno, pero él usó la palabra y la oración para vencer, y venció la tentación. ¿Cómo venció después en el huerto de Getsemaní antes de ser llevado al sacrificio? Orando. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Perseveren en la oración, mantengan esa relación íntima con Dios para que superen toda tentación, porque la carne es débil, ¿sí? Tercer punto, o sea, no estoy viendo toda la oración en sí del Padre Nuestro, sino puntos especiales de lo que nos enseña esta oración. No es un modelo para repetirlo, sino es un modelo para entender los principios, sobre todo en el nuevo pacto, porque aquí estaba siendo apenas anunciado por parte de Jesús. Dice en Mateo 6:8, habla de las necesidades. A través de la oración podemos expresar a Dios cada una de nuestras necesidades, con el entendimiento de que Dios conoce totalmente las necesidades de sus hijos antes de que le pidan. Dice el versículo 8 de Mateo 6, no sean como los paganos, como los incrédulos, que piensan que por sus repeticiones, sus muchas oraciones aprendidas, su Padre los va a escuchar. Dice, no sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes tienen necesidad antes de que le pidan. Esto es fe, se requiere fe. Antes de que yo le pida, yo sé que Él ya lo sabe y que todas las necesidades van a ser provistas por Él. Entonces, esta es la fe de que Dios es proveedor, la certeza de que Él es proveedor para sus hijos. Cuando estamos pequeños, no tenemos ninguna duda de que los papás nos van a dar de comer, nos van a dar vestido, nos van a dar protección, ¿verdad? Es decir, nadie mientras está de los 0 a los 12, 15 años, trabaja, ¿verdad? O no depende de su trabajo para poder comer, vestir, tener un lugar de habitación. Depende de sus papás. Los hijos espirituales
¿de quién van a depender? Del Padre. Tenemos que tener esa misma seguridad que tiene un niño, de que no le va a faltar la leche, de que no le va a faltar el pan, de que de que sus papás se lo van a dar. A nosotros, nuestro Padre espiritual ya sabe. Igual que los papás saben que el niño tiene que comer, ¿verdad? Y cuando está muy pequeño sabe que son cada 3 horas. Y ya sabe, ¿verdad? La mamá, ya saben. Entonces, si los papás en lo natural saben, ¿cuánto más sabrá Dios el Padre? Conoce nuestras necesidades, ¿sí? Antes de que le pidamos. Y podemos pedirle con la certeza de que conoce y nos va a dar una respuesta a nuestra necesidad. Dice, no sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que le pidan. Entonces, con esa seguridad, díganle, dice el versículo 11, danos el pan nuestro de cada día. Danos la satisfacción, lo que necesitamos cada día de nuestras vidas. Con la seguridad de que ya está disponible. O sea, ya salió el paquete para cada día. Solamente hay que irlo tomando, ¿verdad? ¿Sí? Confiando en Él. Así que la petición en realidad es una expresión de dependencia. De decirle, Señor, yo sé que tú sabes mis necesidades, yo sé que tú tienes ya previsto suplirlas, y por eso te digo, danos hoy el pan de cada día. Guárdanos, protégenos, líbranos. ¿Se requiere fe? Sí, es una expresión de dependencia y de fe, porque ya todas las necesidades han sido suplidas completamente. Dice Efesios 1:3, porque en Cristo, para los hijos de Dios, toda bendición espiritual ha sido dada. Y con toda bendición espiritual nos son todas las añadiduras también dadas para nuestra vida. Así que no oramos para que nos escuche y nos dé, oramos para agradecerle por lo que ya determinó darnos. Ya lo determinó darnos. Entonces cuando oramos, dice, damos gracias. Vamos orando, dándole gracias al Señor. Así que todo lo que le agradezcamos en oración, lo recibiremos. Entonces no oramos o no vamos a orar porque tengamos necesidad. Oramos porque somos hijos, porque conversamos con el Padre, porque queremos conocer su voluntad, queremos más de su sabiduría, queremos aumentar en nuestra fe y caminar con la seguridad de que nada nos faltará. Por eso oramos, ¿sí? Por eso se convierte en una necesidad. Y sobre esto decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:6, pues todos no sabemos a lo mejor este versículo. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada. ¿Alguien se preocupa? No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. Esto decía Pablo ya cuando el pacto fue consumado. ¿Sí? Primero Jesús dijo, el Padre sabe antes de que le pidan, entonces pídanle el pan nuestro. Y Pablo dice, por lo tanto, no se preocupen por nada, puesto que el Padre ya lo conoce, más bien den a conocer sus peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracias. Entonces pedimos y con certeza de fe agradecemos, dando por hecho que lo recibiremos. Esa es la fe, ver lo que aún no es como si ya fuese, para que entonces se materialice. Es decir, así mediante la oración traemos a existencia lo que espiritualmente ya tenemos. Esa es la oración en el nuevo pacto. Dice Filipenses 4:19, otra promesa que ya es una herencia para nosotros. Filipenses 4:19, mi Dios es tu Dios. Sí. Mi Dios suplirá, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Dice que nada más el pan. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús. Siempre que ustedes pidan en Cristo Jesús, todo les será dado. Porque es nuestro Padre. Somos sus hijos y estamos en Cristo. Y le pedimos entonces desde el Espíritu, no le pedimos desde la carne. Somos hijos y desde el Espíritu le pedimos al Padre. Un último principio que está aquí en esta misma oración. Dice Mateo 6:12: y perdona nuestros pecados. Esto era parte de la oración del Padre Nuestro. Aún, les recuerdo, cuando está enseñando Jesús esto, no había ido a la cruz. Entonces, la petición de perdón de pecados constantemente la estaban haciendo el pueblo de Dios, porque lo hacían a través de las ofrendas y la adoración en el tabernáculo. Pero aquí Jesús ya está enseñándoles a orar conforme a los principios de la revelación del nuevo pacto. Dice él allí en Mateo 6:12: perdona nuestros pecados. Tenemos que observar entonces que en ese momento el cordero todavía no había sido sacrificado, pero en cuanto el cordero de Dios, que es Cristo mismo, fue sacrificado, todos los pecados fueron perdonados por la sangre que él derramó allí. La sangre es para la limpieza y purificación de los pecados, pero además su sacrificio quitó el pecado, la naturaleza de pecado. Quitó, venció a la naturaleza del pecado. Por tanto, una vez que él consumó el sacrificio en la cruz y resucitó, todo ha sido perdonado. Todo ha sido perdonado. El pecado ha sido quitado. Entonces ya no oramos: Padre, perdónanos nuestros pecados. Ya no lo oramos así. ¿Cómo oramos? Gracias por habernos perdonado, porque todo lo que yo ya cometí de faltas, lo que cometa hoy y lo que cometa en un futuro, está perdonado por la gracia y misericordia de Jesucristo, que pagó con su sangre por mis faltas, por mis errores. Entonces ya no le digo perdóname mis pecados. ¿Qué le digo? Perdóname por haberme perdonado, por haber quitado la naturaleza de pecado y darme tu espíritu a mi vida. Y entonces haciéndome hijo, porque si estuviera en pecado no puedo decirle Padre. Sí, me explico. Un hijo que está en pecado no es hijo, aún sigue siendo hijo del diablo, porque está en la otra naturaleza. Por eso les dijo Jesús a los judíos: su padre es el diablo, porque ustedes hacen las obras de su padre. Si fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. Eso es tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza del pecado estaba en ellos. Pero una vez que por la justificación, por la sangre de Cristo, somos justificados, no hay más pecado. Y los pecados han sido perdonados. Y entonces le damos gracias a Dios por eso, ¿sí? Entonces solamente alguien que no ha nacido de nuevo sigue orando Padre, y ni siquiera le puede decir Padre, ¿verdad? Sigue pidiendo perdón por sus culpas, por sus errores, por el pecado, y es una cosa continua. Así era en el antiguo pacto, ¿sí? Hoy iban al templo, ofrecían el sacrificio, eran perdonados por el sacerdote y se iban. Y al año siguiente otra vez regresaban igual, llenos de culpas, llenos de cargas, traían su animalito para que otra vez se sacrificara y la sangre del inocente los limpiara. Y esto era continuamente. Hoy no, hay un solo sacrificio, por una sola vez, porque Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Esto dice Juan 1:29. Así que en la cruz, el pecado, la culpa y las maldiciones fueron eliminados. Tres cosas muy importantes. En la cruz fue eliminado el pecado, que es la naturaleza de pecado, la culpa
que es la que condena y hace vivir infeliz a las personas, y las maldiciones. Todas las maldiciones generacionales que ha habido en las familias, al venir a la cruz delante de Jesucristo, son quitadas. El poder de la bendición cancela toda maldición. Ese es el principio. El poder de la bendición. ¿Quién es la bendición? Cristo es la bendición. Total, plena, perfecta. Entonces no hay más maldición. Si Él tiene el señorío de nuestras vidas, todo lo demás es eliminado. Todos los que están libres, todos los que están en el reino, han sido libres de la potestad del pecado y de la culpa, y han cancelado toda maldición. ¿Qué necesitamos entonces? Pues como veíamos desde hace 8 días, permanecer, ser perseverantes. Jesús les enseñó a sus mismos discípulos ahí en Juan 15, una cita que ya habíamos visto. Dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Igual así nos dice a nosotros hoy: ustedes están limpios por la palabra que les he hablado y la fe que ha sido puesta en ustedes. Por lo tanto, si ya están limpios, permanezcan. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será dado. Ese es el compromiso que hace Cristo. De ese tamaño. ¿Sí? Claro que pidan lo que quieran, pues habla de estar en el Espíritu, no en la carne. No es para satisfacer los deseos de la carne, sino para hacer la voluntad de Dios. Dice Efesios 5:26, confirmando la purificación. Dice Efesios 5:26, cuando habla de la iglesia, que Jesucristo la santificó. Dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Cómo es que somos purificados? ¿Cómo es que somos acercados a Cristo? Por la palabra. Esa es como agua, es como lluvia, ¿verdad? Que limpia, que purifica, porque es la sangre misma de Cristo en nosotros. Vamos a estar de pie. Los hijos de Dios hoy podrán desmayar, tendrán momentos de debilidad. Claro que sí. Sí. Esto es importante reconocerlo, eso es una realidad. Podemos tener tropiezos, podemos tener debilidades, podemos incluso desmayar, porque la carne es débil, pero el Espíritu nos fortalece, ¿sí? Mientras que este cuerpo exterior se va madurando y va mermando en facultades, dice, el interior no obstante se renueva, se fortalece, ¿sí? Porque el Espíritu es eterno, el Espíritu no envejece, el Espíritu no se cansa, el Espíritu no desmaya, el Espíritu no se debilita. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar fuerzas en nuestras flaquezas? Del Espíritu. En nuestra debilidad, el Espíritu es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos renueva el gozo. Él es quien nos da la paz. Él es quien nos da el consuelo. Él es el que nos da la certeza y la convicción. Viene del Espíritu, viene del interior. Por eso necesitamos que el interior esté alimentado, fortalecido. ¿Con qué? Con la palabra, ¿verdad? Entonces, palabra y oración van juntos. Van juntos. ¿Sí? Leemos y oramos. ¿Sí? Por eso estamos llevando la lectura sistemática. Todos los días, por lo menos, leer un capítulo. En cada capítulo podemos encontrar muchas verdades, muchos principios, pero con uno que identifiquemos, con uno que llegue a nuestro corazón, ¿verdad? Podemos orar
y de ahí recibir del Padre y fortalecer el espíritu. Es una necesidad, dijo Jesús. Es la necesidad de orar siempre con la palabra para no desmayar. Porque el desmayo llega con la enfermedad, llega con el cansancio físico, llega con la escasez, llega con las pruebas, llega con la tentación, llega con los conflictos con las demás personas que no conocen aún de Dios, y aún con los que conocen, ¿sí? Las relaciones humanas son conflictivas, es una realidad. Podemos desmayar. Y por eso dice, uy, mira, ¿y eso que es cristiana? ¿Y eso que es hijo de Dios? ¿Verdad? Pues sí, no está diciendo que ya somos perfectos, sino que estamos en un proceso de perfección, de santificación, ¿verdad? Entonces sí podemos debilitarnos, sí podemos a lo mejor hasta desmayar. Por eso necesitamos ser perseverantes en la oración y en la palabra, con la convicción de que somos hijos, de que somos seres espirituales, que tenemos una relación directa con el Padre de los Espíritus, y que el único sacerdote que tenemos para interceder es Cristo, y que Él nos ha hecho a los creyentes reyes y sacerdotes. Leyendo Apocalipsis dice, el Señor nos hizo un reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para que cada uno se gobierne lo que Dios ponga en sus manos y ministre al Señor, como lo hace un sacerdote. Se acerque a Él y reciba de Él. Ya no necesitamos buscar otros sacerdotes. Es una relación individual, pero también corporativa. No olvidemos, es el Padre nuestro. Su reino está en nosotros y con nosotros. Amén. Cierra tus ojos. Hoy podemos entender muchos pasajes de la Escritura que nos hablan de la constancia en el orar. Decía Pablo a los tesalonicenses, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Cómo sería esto posible si no estuviéramos en el Espíritu? Si no estuviéramos en Cristo. Solamente en Cristo podemos hacerlo. Y lo podemos hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. Donde estemos podemos invocar al Señor. También dice Pablo a los Efesios, oren en el Espíritu. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. Todos los que forman parte del pueblo santo de Dios, manténganse alerta, sean persistentes. Oren en el Espíritu. Es decir, no en la carne, no desde su carne, sino desde la naturaleza espiritual. Busquen en la palabra, escudriñen la palabra. Hablen las palabras que Dios habla, porque Él es el que nos guía. Él nos guía a toda verdad. Él nos guía a toda la revelación. Él es el que nos ayuda a pedir conforme a la voluntad de Dios. Siempre refugiémonos en el Espíritu, porque de ahí vendrá el gozo, la paz, y podremos ser constantes en la oración. Manténganse constantes en la oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la revelación fresca y nueva que has traído a nuestras vidas a través de la revelación del nuevo pacto, Señor. El nuevo pacto es la verdad presente en la que los hijos de Dios, tu iglesia, caminamos el día de hoy, Señor. Gracias. Queremos crecer en entendimiento y en sabiduría, Señor. Queremos crecer en nuestra vida devocional, de comunión contigo, Señor. Que la oración sea para nosotros no una obligación, que la oración no sea un sacrificio, que la oración no sea algo que debo hacer, sino que sea una necesidad, un anhelo, un disfrute y un gozo, una experiencia en la que cada día estemos siendo fortalecidos, sabiendo que tú nos ves y nos oyes y conoces cada uno de nuestros pensamientos, que aún antes de expresarte nuestras peticiones,
nuestros anhelos, tú ya los conoces, Señor, y que tú responderás conforme a tus propósitos para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar confiados en que todo, absolutamente todo en nuestras vidas, toda circunstancia está bajo tu control, y que tú no permitirás nada que vaya a destruirnos, Señor, porque ya nos has separado, ya nos has apartado para tu reino, Señor. Gracias porque hoy tu voluntad está siendo hecha en nuestras vidas, Señor. Gracias porque hoy tu reino está establecido en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser un medio para que tu reino se extienda alrededor nuestro, Señor. Que muchos más conozcan la luz, conozcan la verdad y reciban también tu reino, Señor, para que esta iglesia, Señor, a la que tú nos has llamado, sea fortalecida, sea edificada, Señor. Sea la luz y la sal, tal y como tú lo estableciste, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, a ser constantes, perseverantes, a orar sin cesar, disfrutándolo, llenándonos de todo lo que tienes para nosotros, Señor. Y que tu palabra more abundantemente en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.